buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 1 de octubre de 2024. Hoy no tenemos más remedio que empezar hablando de la situación que se está viviendo en Oriente Medio, porque la complicación, que por otra parte era esperada, se está verificando. Ya saben ustedes que había temores fundados de que hoy Israel pudiera comenzar una invasión terrestre en el Líbano por el sur, y eso es exactamente lo que parece que está ocurriendo. Digo parece porque hay versiones contradictorias, ahora nos lo dirán. Los propios terroristas de Hezbollah están negando que esa incursión se estuviera produciendo, pero es verdad que como represalia están lanzando algunos misiles sobre el centro de Tel Aviv. Por lo tanto, estamos ante una situación, digamos, de máxima tensión, que se ha traducido también, y por eso hay que empezar hablando de ese asunto, no solo por la situación bélica que se está viviendo en el terreno, sino por la repercusión política que está teniendo en nuestro país. Hoy el Consejo de Ministros, hoy es martes y se ha reunido el Consejo de Ministros, y es curioso porque de lo que más han hablado, según nos ha contado luego la ministra portavoz, ha sido precisamente de Oriente Próximo, de la situación y de la mediación que quiere tener España para llevar la paz a la zona. Vamos por partes. Primero, situación de hecho. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué sabemos de lo que está ocurriendo en este momento? Verónica Jorro. A primera hora del día, el ejército israelí ha iniciado una operación que han descrito como selectiva y limitada contra objetivos terroristas e infraestructuras de Hezbollah, porque suponen una amenaza inmediata, dicen, y real para los asentamientos israelíes en la frontera norte. De hecho, el ejército de Israel ha pedido a los residentes de más de una docena de pueblos del sur del Líbano que evacúen la zona. Sin embargo, los terroristas de Hezbollah niegan a esta hora que las tropas israelíes hayan entrado en territorio libanés. Horas antes han emitido un comunicado en el que indicaban que habían lanzado varios misiles Fadi-4 contra la base de Glilot, que acoge la sede de la unidad 8200, que forma parte de la estructura de inteligencia del ejército israelí, y la sede central del Mossad cerca de Tel Aviv. El ataque se ha saldado con al menos 2 heridos y, según los terroristas, es en represalia por la muerte de su jefe Hassan Nasrallah en un bombardeo israelí el pasado viernes. Por otro lado, Hezbollah también ha asumido la autoría de nuevos ataques al norte de Israel. Aquí en España, el gobierno ha condenado la escalada de violencia en Oriente Medio y ha pedido a los españoles en Líbano que abandonen el país lo antes posible. José Manuel Álvarez es el ministro de Exteriores. Yo quiero urgir una vez más a los españoles a que mientras haya vuelos comerciales abandonen el país, especialmente aquellos que están en tránsito por motivos de turismo o de trabajo, y pedimos al resto que estén muy pendientes de las redes sociales de la Embajada, que están actualizando la información. Y aunque Álvarez ha destacado que el Gobierno tiene un plan de evacuación preparado y detallado, no lo van a activar por el momento para evacuar al millar de españoles que viven en el Líbano. Bueno, ahora les cuento más cosas que ha dicho Álvarez en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. No solo ese aviso a los ciudadanos españoles que estén en la zona de que abandonen el país lo antes posible, pero como última hora les cuento, porque acaba de aparecer ahora mismo en las agencias informativas, que Estados Unidos está alertando de que Irán prepara un ataque inminente con misiles balísticos contra Israel. Esta era una de las cuestiones que también estaban, digamos, siendo valoradas por todos los expertos. Es decir, Irán, que es el gran soporte de Hezbollah, no podía quedarse de manos cruzadas mientras Israel estaba con esa ofensiva bélica que lleva durando ya varios días. Por lo tanto, había temor a que esa reacción de Irán se produjera, y según Estados Unidos se puede producir con carácter inminente. Bueno, esta es la situación preocupante en el terreno. Ahora vamos a hablar de la repercusión política. Nos contaba en su crónica Verónica Jorro que Álvarez hoy está en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde lo primero que ha querido decir a los periodistas cuando ha empezado la rueda de prensa es que el Gobierno está efectivamente muy preocupado. Seguimos con una preocupación máxima la escalada y la extensión del conflicto en Oriente Medio al Líbano. Es un conflicto insoportable para la más elemental humanidad y debe de cesar cuanto antes, como llevamos solicitando desde hace ya muchos meses. Bueno, después de hacer esta formulación, que no es nueva, porque el Gobierno efectivamente lleva semanas diciendo hay que dejar que la vía diplomática se imponga, tiene que cesar la violencia, tiene que acabar la masacre que se está produciendo en la zona, nos ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores en concreto en qué consiste el plan, qué objetivos tiene o se plantea o se marca el Gobierno que preside Pedro Sánchez para tratar de ser un mediador en el conflicto. Nuestros objetivos son claros. Es necesario alcanzar una tregua en Líbano y el alto el fuego en Gaza.
hay que parar de una vez las armas y hay que dejar espacio para la diplomacia. Y eso, como les decía, sigue pasando por la implementación de la solución de dos estados, un Estado de Israel y de Palestina que coexistan en paz y seguridad. Y para ello España trabaja para llevar a la práctica la conferencia de paz que debe de implementarlo. Bueno, tengo que decir, si me permiten ustedes una valoración personal, que Álvarez ha tenido, digamos, la cautela de aparentar, es verdad que no lo ha conseguido del todo, pero yo creo que tenía como propósito no cargar la mano solo contra Israel. Es decir, esta solución de los dos estados es una solución que algunos tildan de equidistante y sobre todo de inviable, tal como está ahora mismo la situación, pero que trata de evitar de marcar a una víctima y a un victimario concreto. Y de hecho, cuando ha cargado la mano contra Israel, se ha curado en salud y ha dicho, bueno, ojo, nosotros estamos viendo con malos ojos lo que Israel está provocando durante los últimos días, pero con carácter previo también condenamos con energía el daño que se había infringido sobre el territorio israelí. España, lo saben, ha condenado con firmeza los lanzamientos de misiles de Hezbollah sobre Israel, como condenamos el pasado 7 de octubre el ataque terrorista de Hamás. Pero los recientes ataques de Israel, lamentablemente, también han costado la vida a más de 1.600 personas en Líbano solo en los últimos días. Bueno, ahí está ese intento que yo he percibido en el Ministerio de Asuntos Exteriores de mantener una cierta equidistancia entre las partes en conflicto, digámoslo así, lo cual ya es una manera de tomar posición. Es decir, esto de mantener una equidistancia supone decir aquí, no tienen unos más la culpa que otros. Todos tienen culpa y hay que buscar una situación que lleve la paz a base de reconocer a las dos partes y no de cargar la mano contra la posible culpabilidad de una de las partes en contraposición a la que pueda tener la otra. Pero bueno, insisto, por lo menos si no queremos quedar con el vaso medio lleno, habrá que valorar ese esfuerzo diplomático, llamémoslo así, del señor Álvarez, de tratar de empatar el partido, desde el punto de vista retórico, que es una actitud claramente distinta a la que han mantenido hoy sus socios de gobierno. Y ahí quería llegar, por eso quería hablar de la presunta equidistancia del señor Álvarez. ¿Por qué? Pues porque Yolanda Díaz, por la mañana, había colgado un tuit en las redes sociales en el que dice textualmente, es muy cortito, al sur un genocidio, al norte una invasión terrestre. La violación del derecho internacional es la forma de estar en el mundo del régimen de Netanyahu. La comunidad internacional debe responder con las máximas sanciones. Hay muchas vidas en juego. Aquí está claramente señalando como único culpable de la situación al primer ministro israelí, que es algo que después, no a través de las redes sociales, sino utilizando su comparecencia pública, ha querido remarcar el propio portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, que es Íñigo Errejón. Como hace lo que le da la gana y no recibe ninguna sanción por ello, pues entonces lo hace más y cada vez más y nos pone en peligro a todos. Israel, el gobierno del ultraderechista Netanyahu, parece estar buscando una guerra total en Oriente Medio y hay que frenarle los pies. Esta es la posición de Sumar, que tampoco es nueva. Ya sabemos que tiene muchísima más simpatía y no lo oculta por lo que pueda representar Hezbollah que por lo que pueda representar el gobierno israelí. Le han preguntado al ministro de Asuntos Exteriores que cómo ve ese tuit de Yolanda Díaz y esa posición de Sumar. Y él la verdad es que ha tratado de quitarse del medio, utilizando una fórmula que lo aguanta todo. Evidentemente la política exterior de España la marca el ministro de Asuntos Exteriores con el presidente del gobierno en España y en cualquier país. Y todo el gobierno, y yo lo he podido constatar una vez más hoy en el Consejo de Ministros en la presentación de este informe, todo el gobierno está unido en los mismos objetivos, conseguir la paz en Oriente Medio. Bueno, y así ha salido el hombre del paso. Hay que decir que tampoco es nueva esa discrepancia y por lo tanto tampoco estamos ante un escenario que sea o que marque una diferencia sustancial con lo que había venido sucediendo durante los últimos días. Y en el Partido Popular también crean ustedes que hay como sensibilidades distintas. Ayer por la tarde, José María Aznar, expresidente del Gobierno, fue bastante rotundo. Y yo creo que se alineó de una manera descarada, lo ha hecho muchas veces, al lado del gobierno de Israel, diciendo si Israel pierde esta batalla, si no le sale bien la ofensiva que está protagonizando, dentro de poco tiempo tendremos la guerra en la frontera europea y por lo tanto no nos equivoquemos, digamos, de aliados. Era el mensaje que quiso mandar José María Aznar. Hoy el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha sido preguntado por la posición de su partido en relación a este conflicto y él
también de una manera bastante evasiva, lo que ha hecho ha sido acogerse a la OTAN y a la Unión Europea para no tener que hacer un discurso que sea especialmente criticable. Nosotros lo que vamos a hacer es mantener las posturas comunes de la Unión Europea y de la OTAN, que es por otra parte lo que entendemos que debiera hacer también el Gobierno de España. Desde el Grupo Popular hemos pedido esta mañana la comparecencia urgente de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para informar sobre esta cuestión. Y hasta aquí ha llegado la reflexión en voz alta del portavoz parlamentario del Partido Popular. Esta es una de las grandes cuestiones del día, les digo. La repercusión política que está teniendo en nuestro país la situación que se está viviendo en Oriente Próximo. Pero en el Consejo de Ministros no solo se ha hablado de eso. Hemos tenido también la posibilidad de atender a 2 o 3 cosas que a mí me parecen interesantes. Por ejemplo, se le ha preguntado a la ministra portavoz, a Pilar Alegría, a propósito del caso Begoña Gómez. Hoy hay una noticia que no se me ha olvidado contarla, y es que la Complutense ha decidido acabar con el máster de Begoña Gómez, porque dice que, deterioraba el prestigio de la Universidad Complutense, y además había muy poca demanda por parte de alumnos, con lo cual iba a ser una ruina, y por lo tanto se lo ha cargado. Pero bueno, no se ha hablado de eso en el Consejo de Ministros, se ha hablado de la cuestión de fondo, se ha hablado del llamado caso Begoña Gómez. ¿Y qué es lo que ha dicho Pilar Alegría cuando le han preguntado? Pues nada nuevo, pero interesante. ¿Por qué interesante? Porque lo que ha hecho es lo mismo que hizo ayer Óscar López. Ustedes recordarán que ayer lo contábamos con detalle. Óscar López, en una entrevista que tenía en La Sexta, había puesto a caer de un burro al juez Peinado, diciendo que todo lo que ha hecho lo ha hecho mal. Y a mí me sorprendía mucho que un ministro, que un miembro del gobierno, pudiera repasar las acciones de un juez para criticarlas todas una detrás de otra de manera sistemática, porque me parece que es una manera de descalificar el trabajo de un juez en nuestro país. Bueno, hoy el gobierno no es que haya mantenido una actitud, digamos, distante o distinta a la que ayer protagonizó en televisión el señor Óscar López. No, es que lo que ha hecho la ministra Alegría es repetir prácticamente lo mismo. Cuando echamos la vista atrás vemos que llevamos 6 meses de instrucción pedaleando en la nada, donde además se ha solicitado un informe a la Guardia Civil, en este caso 2 informes sólidos y solventes, donde trasladan lo que venimos diciendo desde el primer momento, que no hay caso, donde la propia Fiscalía ha solicitado ya el archivo del caso y, por tanto, pues como le decía, estamos seguros que la justicia y la verdad pondrá las cosas en su sitio en este no caso. Bueno, si cogiéramos ahora las declaraciones de ayer de Óscar López, verán que sigue exactamente la misma estructura, digamos, expositiva. Exactamente la misma. No hay caso, dice la señora Pilar Alegría, que el juez está pedaleando en la nada. Esa es una expresión que utilizó Óscar López con esas palabras, pero la idea era la misma. Y también dijo que los informes de la UCO habían acreditado, según el gobierno, cosa que no es verdad, que no había caso, y que también la Fiscalía había pedido el archivo, cosa que el juez ha desoído, porque lo que trata de insinuar el gobierno, y esto no se nos oculta a nadie, es que ellos piensan que el juez Peinado está prevaricando. Y por lo tanto lo que están alimentando con este tipo de declaraciones es la idea de que tenemos un juez prevaricador investigando a la mujer del presidente del gobierno. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy? Que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros estaba también Grande Marlaska, ministro del Interior, juez. Y por lo tanto, pues algún periodista ha tenido la, yo creo que pertinente ocurrencia de preguntarle al juez Marlaska, aunque ahora no es juez, no ejerce como juez, es juez pero no ejerce, es ministro, que qué opina del hecho de que sus compañeros de Banco Azul hablen en esos términos de los jueces. Y claro, pues Marlaska, que no vamos a descubrir ahora el valor que tiene Marlaska, no crean ustedes que ha querido hacer una defensa, digamos, especialmente apasionada de sus colegas de profesión y de la independencia jurisdiccional que tiene cada uno de ellos cuando actúa, no. Lo que ha hecho ha sido esta consideración en voz alta. Cualquier resolución puede ser objeto de la crítica por parte de cualquier otro poder del Estado, manteniendo evidentemente la independencia de unos y otros, y yo creo que eso es salud democrática. Lo contrario me preocuparía si no sería factible la crítica, en este caso, a cualquier resolución judicial, vuelvo a decir, dentro del parámetro del respeto.
Ya, lo que pasa es que cuando se critican todas y cada una de las resoluciones de las decisiones que ha ido tomando un juez, en este caso concreto, estamos hablando, le pregunto, señor Grande Marlaska, de una actitud respetuosa. ¿Eso es el respeto en la crítica? ¿De verdad lo cree? A mí me cuesta pensar que lo crea. Otra cosa distinta es que su actual condición de ministro del Gobierno pues no le deje más salida que hacer este tipo de declaraciones públicas. Ya veremos si en el futuro se retracta usted o no se retracta cuando ya deje de ser ministro y se dé cuenta que tiene que volver a una actividad donde sus compañeros han ido tomando nota de las cosas que ha dicho usted durante el tiempo que ocupó el puesto en el Consejo de Ministros, en la mesa del Consejo de Ministros. Bueno, la oposición naturalmente ve las cosas de una manera radicalmente distinta. Hoy han hablado algunos representantes del principal partido de la oposición a propósito del caso Begoña para decir que pues tampoco aquí hay ninguna novedad, no nos llamemos a engaño. Escuchen, por ejemplo, a la secretaria general del partido, Cuca Gamarra. En este país todos somos iguales ante la ley y nadie puede situarse por encima. Seas la mujer del presidente del Gobierno, seas el hermano del presidente del Gobierno o seas quien seas, en el Partido Socialista, en el Gobierno o en el entorno del presidente del Gobierno. Y ha hablado también el portavoz parlamentario del Partido Popular, que es Miguel Tellado, hoy ha comparecido y por tanto ha hablado de varias cosas, también de este asunto, para recordarnos a todos que llevan mucho tiempo esperando las explicaciones del presidente del Gobierno. Llevamos como 6 meses esperando que Sánchez comparezca y dé explicaciones sobre los casos de corrupción que cercan a su entorno familiar, personal y político, sin recibir ninguna explicación, de ningún tipo. Y nos parece francamente lamentable. Bueno, esta polémica tampoco aporta, insisto, ninguna novedad desconocida. O sea, es una reedición hoy, día 1 de octubre, de lo que ha ido sucediendo desde el punto de vista retórico o dialéctico los días anteriores. Sí que ha habido, o sí que parece que empieza a prender en el panorama informativo una polémica nueva entre el principal partido de la oposición y el Gobierno. Saben que hoy una de las decisiones del Consejo de Ministros ha sido subir el IVA de los alimentos básicos, que es algo que naturalmente al portavoz parlamentario del Partido Popular le ha parecido especialmente criticable. Hoy el Gobierno vuelve a subir el IVA de los alimentos básicos mientras incumple un acuerdo de esta Cámara a iniciativa del Partido Popular para rebajar el IVA de la carne, el pescado o las conservas. El Gobierno quiere recaudar más, esquilmando los bolsillos de los ciudadanos. Hablemos alto y claro. Esa es la realidad. Bueno, le han preguntado también a la ministra portavoz a propósito de esa decisión de subir el IVA de los alimentos básicos. Y es curioso porque no ha dado en su respuesta, se lo puedo asegurar porque la he escuchado varias veces, además en todas sus formulaciones posibles, ninguna explicación, ninguna justificación de por qué el Gobierno ha tomado esa decisión. Lo único que nos ha dicho, para empezar, es que lo que quiere el Gobierno es proteger a los ciudadanos. Desde el primer momento, el Gobierno de España ha estado y va a seguir estando al lado de la gente, adoptando medidas, sobre todo para aplacar las consecuencias de la crisis y fundamentalmente de la crisis provocada por la guerra de Ucrania y también por Oriente Medio. Pero ¿cómo se compadece esa reflexión con el hecho de que suba el IVA? Justo en un momento en el que además parecía que la inflación estaba empezando a ser dominada. Saben ustedes que cuando uno va a hacer la compra, si el IPC ha subido mucho, pues uno se tiene que rascar más el bolsillo para comprar los mismos alimentos que el mes anterior. Ahora parecía que estaba empezando a ser controlada la inflación y por lo tanto esa, digamos, mala sensación, ese sobreesfuerzo económico de los ciudadanos a la hora de comprar los alimentos básicos podía aliviarse. Justo en ese momento el Gobierno toma la decisión de subir el IVA. Por lo tanto, lo que podríamos, digamos, beneficiarnos o aliviarnos por parte del IPC lo vamos a tener que pagar por la subida del IVA. ¿Dónde está ahí la ayuda a los ciudadanos, señora ministra? Yo es que la verdad me cuesta mucho entenderlo. Lo que sí que entiendo muy bien es que en esta polémica política una vez más estamos recurriendo al argumento de siempre. Que no sea el Partido Popular quien me lo recrimine. El principal partido de la oposición, ya sea Feijóo, ya sea Tellado, ya sea Gamarra o ya sea cualquiera de sus gurús económicos, no tienen ninguna credibilidad y ninguna legitimación, dicen en el Gobierno, para hablarnos del IVA, porque fue el Gobierno el que más subió, el Gobierno del Partido Popular, es decir, el Partido Popular cuando estaba en el Gobierno, quien más subió el IVA. Y han debido repartir un argumentario que hoy ha servido para que tanto la ministra portavoz como el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, digan lo mismo.
el equipo de Juan Pablo Polvorinos lo he escuchado a las 2 y me ha hecho gracia. Digo, tengo que reproducirlo en mi programa, porque aquí es donde se ve esta idea que tantas veces les he querido contar, como un argumentario es capaz de suplantar una opinión personal. A ti te dicen lo que tienes que decir y cómo lo tienes que decir. Y entonces sale uno y lo dice exactamente como ha pensado el que ha redactado el argumentario. Y sale otro y lo dice igual. De tal manera que juntas los dos discursos y te sale esto. Cuando el Partido Popular gobernó los 7 años que gobernó en España, subió el IVA del 18 al 21%. El Partido Popular subió el IVA del 18 al 21% a electricidad, en gas, en ropa, en automóviles, en cosmético, en electrodomésticos. Electricidad, gas, ropa, automóviles, electrodomésticos, cosméticos y demás. Subió del 8% al 10%. Del 8 al 10. El agua, la carne, el pescado, las conservas, los taxis, los billetes de tren, los billetes de avión, la hostelería, la vivienda. Al agua, la carne, el pescado, las conservas, el transporte de viajeros, la hostelería y la vivienda. Y subió del 8% al 21%. Del 8 al 21%. Las peluquerías, el cine o los servicios funerarios. Al cine, a los servicios funerarios y a las peluquerías. No está mal, ¿no? Para que vean ustedes la independencia de criterio que tienen las personas que hablan de cuestiones políticas, que por cierto no nos han explicado por qué lo han hecho. El gobierno del Partido Popular lo hizo mal y por lo tanto yo tengo derecho a hacerlo también mal. Esta es la cuestión. En fin, no lo sé, pero dejémoslo ahí, luego lo discutiremos en la tertulia. Hoy es martes, es 1 de octubre de 2024 y lo que toca ahora, amigos, es completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El Partido Popular ha registrado este martes en el Congreso de los Diputados su proposición de ley de conciliación y corresponsabilidad familiar, que incluye, entre otras medidas, premiar a aquellas empresas que apliquen medidas de conciliación más allá de lo que la ley mínimamente exige, y también la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años con carácter universal. Aseguran desde el PP que la ley no tiene ninguna ideología, pero el Gobierno ha respondido desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra portavoz Pilar Alegría ha criticado que en materia social la credibilidad del PP es nula. Resulta cuanto menos irónico escuchar al Partido Popular y al señor Feijóo hablar de políticas sociales o de conciliación. ¿Cómo se habrá visto el señor Feijóo y el Partido Popular en el espejo para querer dar, si me permiten, este giro social? Escuchamos al Partido Popular hablar de los permisos de maternidad y paternidad, cuando han votado en contra de equiparar a 16 semanas el permiso de maternidad y paternidad, y no solo eso, es que además llevaron un recurso de constitucionalidad al tribunal. Tras el registro de la ley en rueda de prensa, el portavoz parlamentario popular Miguel Tellado también ha criticado duramente las palabras de Pilar Alegría y ha pedido al Gobierno que no bloquee la ley. Acabamos de registrar una ley voluminosa, importante, ¿no? Y la señora Alegría, que estaba en un Consejo de Ministros, parece ser que la ha leído y ya es capaz de valorarla. Mire, ese es el gobierno que tenemos en España. La señora Alegría, si quiere darle una alegría a los españoles, lo mejor que puede hacer es abandonar el cargo y entender que forma parte de un gobierno fracasado. Y tras lo ocurrido en el Estadio Metropolitano durante el derbi del pasado domingo, donde se vivieron momentos de tensión con el lanzamiento de objetos contra el portero del club blanco Courtois y también la posterior suspensión durante varios minutos del partido, pues hoy el Gobierno ha anticipado que la Comisión Permanente contra la Violencia del Deporte propondrá una sanción contundente y severa. Así lo ha anunciado la ministra portavoz Pilar Alegría, que también ha defendido que la violencia en los estadios tiene que ser perseguida hasta su absoluta erradicación. Sí que les puedo adelantar que la sanción que se va a proponer va a ser una sanción contundente y severa. Y de hecho, ayer mismo la Comisión Permanente contra la Violencia en el Deporte se reunió para abordar esta cuestión y, lógicamente, la sanción que les trasladaba anteriormente y, evidentemente, evitar que estos hechos sucedan. Es necesario para ello también una implicación, lógicamente, de las federaciones y de los clubes. Los hechos vividos el pasado domingo atacan directamente
la magnífica imagen que tenemos del fútbol español y, por supuesto, también de sus aficiones. Mientras tanto, continúa la crisis migratoria en Canarias. Salvamento Marítimo, el Gobierno canario y Cruz Roja han logrado localizar un cayuco en el que navegaban unas 60 personas que se encontraban a la deriva en una zona comprendida entre el sur y el este de la isla del Hierro, que es la misma zona donde se produjo el naufragio del pasado sábado. Por ahora no se han recuperado más cadáveres que los 9 encontrados la misma noche del accidente. Y precisamente hoy el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha referido a las tragedias que se viven en la ruta atlántica. Tragedias realmente sangrantes, diría, y en primer lugar la solidaridad del Gobierno con todas las familias de todas estas personas, de todos estos migrantes naufragados fallecidos. Importante en este sentido lo que también está haciendo España, luchar contra las mafias, luchar contra las redes que trafican con estos seres humanos y que les ponen en riesgo vital importante abusando de su vulnerabilidad. Y evidentemente también hacemos la labor de salvamento con los equipos necesarios. En crónica de tribunales, la Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue las denuncias presentadas por estafa contra la empresa Madeira Invest Club, que entregó 100.000 euros en efectivo al eurodiputado Alvise Pérez. Recordamos que en paralelo la Fiscalía del Supremo investiga otra denuncia contra el propio líder de Se Acabó la Fiesta. Nos da todos los detalles Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes. En un comunicado al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Fiscalía relata que ha pedido al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que admita a trámite las denuncias presentadas por la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas contra la sociedad del empresario Álvaro Romillo, que habría cometido una estafa piramidal que podría alcanzar los 600 millones de euros. El Ministerio Público solicita también al magistrado acumular las 3 denuncias en un solo procedimiento y, por último, pide la declaración del secreto de las actuaciones. La sociedad Madeira Invest prometía rentabilidades superiores al 50% y en esta presunta estafa piramidal hay miles de afectados. En paralelo, la Fiscalía General del Estado remitía la semana pasada a la Fiscalía del Supremo una denuncia contra el propio eurodiputado de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, por su relación con esta presunta estafa piramidal, de la cual habría recibido 100.000 euros en efectivo para promocionar la plataforma de inversión en actos públicos. Sepan también que el Departamento de Justicia del Gobierno vasco ha autorizado su primer tercer grado a un preso de ETA desde que está dirigido por la consejera socialista María Jesús San José. La decisión queda ahora pendiente de si el fiscal de la Audiencia Nacional decide recurrir. Sin embargo, la autorización del tercer grado ya está siendo muy criticada por víctimas del terrorismo que están mostrando su decepción total. Luis Colón. Y el primero en verse favorecido por esta decisión es Harriet Iragui, autor de los asesinatos del concejal del PP de Málaga, José Martín Carpena, el fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero, y del coronel del Ejército del Aire, Antonio Emilio Muñoz. Aunque Iragui no ha sido el único, también ha recibido el tercer grado Luis Mariñelarena, condenado por participar en el atentado con coche bomba que acabó con la vida del histórico socialista Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez Elorza. La decisión ha sido tomada por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, que tomó posesión de su cargo hace tan solo 3 meses y que desde el 2019 estaba en manos del PNV por concesión de Pedro Sánchez. Curiosamente, es una decisión que ha tomado el Partido Socialista del País Vasco sobre un terrorista que en el año 2000 tuvo como objetivo asesinar a José Luis Asenjo, secretario provincial del PSOE en Málaga. El colectivo de víctimas del terrorismo, COVITE, ha emitido un duro comunicado contra la consejera socialista y ha denunciado que continúe con la política fraudulenta del PNV de otorgar los terceros grados a etarras sin la necesidad de que se arrepientan. Fuera de nuestras fronteras, el ex primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, se ha convertido hoy en el nuevo secretario general de la OTAN tras suceder al noruego Jens Stoltenberg en una reunión del Consejo del Atlántico Norte. Entre sus prioridades, Rutte ha garantizado su firme apoyo a Ucrania. Asegura que el coste de apoyar a Zelensky es mucho menor que el que tendría una victoria de Putin y ha pedido a los aliados invertir más en defensa. Y terminamos contándoles que hoy el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha roto su silencio. Ha hablado por primera vez desde que quedó en libertad el pasado mes de junio, abandonando la cárcel en Reino Unido en la que se encontraba y regresando a su país, Australia. Lo ha hecho ante el Consejo de Europa en Estrasburgo. Allí ha dicho que es libre no porque el sistema haya funcionado, sino porque se declaró culpable de hacer periodismo. En casa de Herrero, Es Radio.